Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Sin más dilataciones, vamos a pasar a las gráficas, ¿no? Vamos directamente a las gráficas. Vamos con la favorita de la casa. Muy bien, estamos con Bitcoin dólar, el gráfico diario de Coinbase. Vamos a hacerlo corto porque esto lo venimos mencionando hace tiempo. Yo tenía la teoría de pequeños nuevos máximos, se iban a generar pequeños nuevos máximos, íbamos a tener un retroceso, nuevo máximo más alto que los anteriores e íbamos a tener un nuevo retroceso. Esto lo vengo mencionando desde el principio de año, que se estaba generando exactamente el mismo patrón, pequeños nuevos máximos, retroceso donde nos pudimos posicionar en $77.000. Nuevo máximo más alto que los anteriores. Tuve toda esta última etapa del año diciéndole que acá no se compraba y vimos este retroceso exactamente por debajo de los $85.000, donde yo les venía comentando que iba a comprar nuevamente Bitcoin. Actualmente estamos en los $92.000, hemos llegado hasta los $94.000, así que la ganancia ya fue buena, ¿verdad? Ya fue sustanciosa. Fue muy buena la comprita por debajo de los $85.000. ¿Qué sucede? Si nosotros nos ceñimos a lo que fue la estructura del pasado, porque prácticamente está calcando esta estructura, ahora deberíamos tener un rango, ¿verdad? Que es el rango que estamos viendo acá, solo que un poco más comprimido. Fíjense que está siendo un poco más agresivo que el rango que se generó acá. Este rango fue mucho más suave, este está mucho más comprimido y la verdad que está liquidando bastante. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que esto es solamente un juego de liquidaciones, ¿no? Esto es un juego de liquidaciones masivas. Las instituciones liquidan a las masas a través de siembras de liquidez basadas en teorías de trading clásicas o antiguas. Muy bien. Si nosotros nos ceñimos a lo que fue la estructura en el pasado, después de ese rango, vino el bear market. Es decir, obviamente acá empezó desde la corrección, pero el bear market se acentuó cuando el precio cayó en este ranguito posterior a los nuevos máximos que se habían generado. Posterior a estos nuevos máximos, nadie le puede asegurar de que acá se caiga de nuevo el precio y nos genere un bear market, pero la verdad que sería muy probable, no tenemos que descartarlo bajo ningún punto de vista. Por eso lo ideal es no quedarnos agarrados, comprados en precios donde no se compra. Nosotros ya compramos por debajo de los $85.000. Actualmente mi mejor posición en estos últimas semanas es de $84.000 exactamente. El tema es que ya esa posición de compra ya debería estar protegida. ¿Por qué debería estar protegida? Porque tenemos mucha liquidez en los $70.000, $63.000, $45.000 y $30.000. Y aquella persona que me venga a decir que no vamos a llegar nunca más a los $30.000, bueno, acá estábamos en los $69.000 y llegamos hasta los $15.000. Por eso es que no nos dedicamos a adivinar nosotros. Lo que sí tenemos que ser suficientemente conservadores para saber dónde podemos comprar y dónde no podemos comprar. Como yo le vine comentando todo ese último tiempo en el rango, que no se compraba en estos niveles y que había que esperar por debajo de los $85.000 para comprar, ahora la idea es entender hasta dónde puede llegar esta subida y no creer que de acá nos vamos a ir a $150.000, $200.000 o $1.000.000. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar. Y por eso ya hemos generado una posición en estos niveles. Nosotros ya hemos comprado donde se debía comprar. No se compra, obviamente, en niveles como por ejemplo los $101.000 o $100.000, donde yo espero personalmente otra zona de oferta. Y vamos directamente a lo que es el gráfico de Bitcoin Spot en lo que es Binance. Nosotros tranquilamente podríamos tener este rango, que ahora lo estamos viendo con un poco más de detalle, yendo a buscar los niveles de liquidez de los $96.000, $98.000 y finalmente lo de los $101.000. Esos niveles
tenemos que entender que son niveles de oferta. No tratar de posicionarnos al alza cuando ya está subiendo, porque lo más probable es que obviamente se coma la corrección. Tenemos que entender que el mercado se mueve en ondas y que no nos podemos posicionar en cualquier lado. Hay que buscar zonas de demanda para posicionarse, como ya hicimos por debajo de los $85.000. Muy bien, dicho eso, nosotros teníamos un par de zonitas analizadas, nosotros sabíamos que bajando a 15 minutos teníamos un bloque de orden alcista donde debíamos comprar, prácticamente ahí le dio un besito y salió al alza. Teníamos una zonita de oferta para iniciar un shortcito, fíjense que anduvo bien ese short swing, y acá, bueno, ese último máximo no lo agarramos todavía en short. Si yo voy a buscar próximas zonas de oferta, lo que a mí realmente me interesaría en este momento, la primera zonita que me interesaría agarrar en oferta, recién está en los $96.000. Este es el bloque de orden bajista que me interesa en los 96.300. Ese no me interesa para nada porque ni siquiera es liquidez en 15 minutos, ¿verdad? Fíjense que ese es el bloque de orden que me interesa agarrar en la oferta. Obviamente el próximo que me interesa agarrar en la oferta. Posterior tenemos el de los 98.600 y finalmente una hermosa zona de oferta por encima de los $101.000. Ahora, el problema es este. Nosotros sabemos obviamente que cada una de estas zonitas va a realizar un pivote a la baja. Pero no sabemos si va a realizar un 1% de la baja o si nos va a realizar un 10 o un 50 o un 100% a la baja, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es que son zonas de oferta. Yo personalmente en el pivot que me dé, si es que llega a los $101.000, yo buscaría todas aquellas personas que compraron en estos niveles, buscaría al menos, si les da una pequeña ganancia, tomar esa ganancia y proteger el trade apenas lo puedan proteger. ¿Por qué? Porque si de acá, supongamos que llegue el precio acá, el precio llega, puede generar o un mínimo pivote a la baja y después seguir al alza, irse a la luna, o de acá puede iniciar una corrección muy, muy, muy importante. La idea es operar y no perder. Primero, obviamente, operar, pero sin perder, ¿verdad? Esa es la idea de lo que debería ser un trader que intenta tener continuidad en el mercado. Nosotros vamos a operar estos pivotes a la baja, ya estamos comprados, ya hicimos la tarea en su momento. Yo les vine diciendo hace meses que por debajo de los 85 era la próxima zona de inversión. Incluso yo personalmente les dije que no iba a poner ni siquiera stop loss. Obviamente esto no es recomendación de inversión, cada uno sabe lo que hace con su dinero. Pero ya hicimos la tarea. Ahora obviamente todas estas zonas son para obtener un pivote a la baja. Obviamente que la que más me gusta es la de 101.500, 101.600, porque además se lleva toda la cantidad de stop loss que debe haber de los shorts que se iniciaron con un stop loss por encima de los 100. Porque hay mucha gente que el número redondo 100 lo va a ver como que nunca más se va a romper. Por eso el nivel de los 100 se recontra llenó de liquidez. Tenemos que entender eso. En líneas generales, bueno, esto ya se dio, ese ya se dio. Y prácticamente los niveles que me quedaría para Bitcoin, los niveles de pivot que me quedarían para Bitcoin, serían los que están marcados en pantalla en lo que es el gráfico de spot. Si pasamos ahora a lo que es el gráfico de futuros, tenemos, bueno, mucho más trabajo que hacer, ¿no? Hay varias zonitas a considerar en lo que es el niveles de scalping. Obviamente estas de 95 personalmente no me interesa. ¿Por qué digo que no me interesan estos scalping? Porque yo voy a buscar que se liquide esa línea de tendencias y la otra que había marcado, antes. No, era esa.
Esa línea de tendencia recién se elimina en el nivel de los 96,346, yo lo tengo refinado ahí. Después tenemos 98,660 con 99,43 en un split, que esa es la zona refinada que les marqué ahí en 15 minutos. Y finalmente tenemos, vamos a buscar la de 101,500, esa vamos a buscar, está por ahí, vamos a refinar esa zonita de ahí que vendría a ser la próxima de oferta que yo consideraría. Bien. Vamos a ver si hay algo, ¿no? Si no hay nada, no hay nada. Acá lo importante es que entiendan ustedes que no van a saber si va a subir o va a bajar el precio. No vamos a saber nunca hasta que suceda si el precio va a llegar a $1.000.000 o se va a volver a los $30.000. Lo que sí sabemos es dónde posicionarnos y obviamente que el mercado haga lo que tenga que hacer. Nosotros ya tenemos buenas posiciones al alza y buenas posiciones a la baja. Todo protegido. Todo protegido para que el mercado haga lo que quiera. Sacamos ganancias parciales y el resto de la posición las protegemos. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo queda esto. Yo la verdad es que está complicadísimo esto. ¿Por qué? Porque yo tengo en spot una zona en 101 y acá lo tengo un poquito más abajo, ¿no? Vamos a revisar de nuevo. Total, tenemos tiempo. Lo que sí tenemos que hablar muy seriamente con ustedes es sobre lo que vamos a vivir mañana. Lo que vamos a vivir mañana es complicado. Entendemos que va a haber volatilidad, van a haber liquidaciones masivas por el anuncio del amigo de ustedes, ¿verdad? Se anuncia tipos de interés, eso entendamos que va a generar liquidaciones masivas. Y si sabemos que van a haber liquidaciones masivas, al menos busquemos no ser parte de esos numeritos. ¿Vieron eso que ustedes buscan en los canales que dicen tantos millones se han liquidado? Bueno, si nosotros sabemos que van a haber liquidaciones masivas, no seamos parte de ese numerito. Muy bien. Perfecto, vamos a ver. Esas voy a considerar en oferta. Vamos a ver qué podemos considerar en demanda. Teníamos una zonita ahí en lo que es 91,950. Vamos a ver si la seguimos considerando o no. O nos conviene irnos más abajo. Como por ejemplo estos niveles de acá. Vamos a refinar todo esto. Por eso es que hoy le puse Bitcoin Bull Trap. Probablemente esté generando Bull Trap. Vamos a ver, obviamente, yo personalmente, y ahora empiezo a hablar de opinión y no de estrategia, yo creo que va a llegar de nuevo a los $100.000 a eliminar toda esa liquidez. Pero eso es una creencia, yo no puedo operar lo que yo creo. Yo opero una estrategia y porque lo que yo creo se suele equivocar muy seguido. La estrategia no se equivoca tanto. Muy bien. Tenemos que considerar, o por lo menos yo voy a considerar operar en reducido. ¿Qué significa operar en reducido? Bajar el tamaño de posición. ¿Por qué? Porque entendiendo el riesgo, el gran riesgo que hay de alta volatilidad y de liquidaciones que vamos a vivir en el mercado, cuando hay tanto riesgo, lo que yo hago es bajar el tamaño de posición y listo. Opero en reducido, como les suelo decir. ¿No son semanas donde uno se va a hacer rico? Obviamente que no, porque obviamente nuestras gestiones suelen ser conservadoras. Nosotros ganamos mucho más y mucho más fácil en mercados con movimientos normales. Pero, como les digo, la idea es operar y no perder. Esa es la idea.
No dejamos de operar, pero busquemos minimizar los daños entendiendo el contexto en el cual estamos operando. Por ejemplo, estas zonitas, la verdad que reducido o nada, ¿verdad? Porque además fíjense que ya me generó una nueva línea de tendencia y me está generando liquidez por debajo de esta línea de tendencia, así que probablemente ya me paso a la segunda, ¿verdad? Esta me parece que ya no tiene mucha más vida. Recuerden, primero hay que romper la línea de tendencia y después llegar y prácticamente ahí estaríamos operando la línea de tendencia. Lo ideal sería ya irnos por la segunda o la tercera zonita y no mucho más, como un scalping en long. En líneas generales dejamos configurado lo que es... bueno, quizás tengamos un shortcito antes, ¿no? Déjenme ver, acá tenemos un shortcito. Por ahí. Bien, a ver, más o menos por ahí. Bien. Muy poca vida le queda a esa de 91.950, por eso la dejo en observación. Perfecto, en líneas generales, Bitcoin me queda con la siguiente configuración, con las siguientes zonitas de pivot a considerar. Hay que recordar algo antes de seguir con el análisis y es lo que vamos a tener mañana. Mañana tenemos decisión de tipo de interés, comunicado del FOMC y la rueda de prensa y las proyecciones económicas, todo eso a las 16 horas, ¿verdad? 16:30, después la rueda de prensa. Nosotros entendamos que eso nos va a generar liquidaciones masivas. Las liquidaciones masivas por lo general se centran en el chartismo, ¿verdad? Es decir, ¿qué busca liquidar las liquidaciones masivas? Valga la redundancia. Principalmente soportes y resistencias representativos de la estructura. En este momento tenemos esa resistencia y ese soporte y esta resistencia que son las que mayor liquidez están generando en este momento. Si el mercado decide generar estas liquidaciones masivas, lo más probable es que rompa tanto esta resistencia como este soporte. Eso significa buscar algo como por ejemplo este bloque de orden alcista y este bloque de orden bajista, que serían las zonas que nos romperían tanto el soporte como la resistencia. Muy bien. Eso en el caso, obviamente, de que las instituciones busquen buenas liquidaciones y buena liquidez masiva. Muy bien. Eurodólar, la verdad que no hay mucho para decir con el eurodólar, simplemente lo voy a esperar en 1.1576, es la próxima zonita que tengo, 1.1530. Venimos bien con el eurodólar, pero medio que poquitos trades, ¿no? Poquitos trades le estamos sacando, porque se metió en este rango que la verdad es re tedioso y está complicado agarrarle un trade como la gente, ¿no? El último short, bueno, nos dio 0.42 a la baja, bastante bien, o sea, tampoco podemos quejarnos, anduvimos bastante bien. 1.1576, 1.1530 y la que más me gusta, 1.1451, 1.1397. Oferta, vamos a esperar en 1.1710. Me hizo acordar en una propaganda de un supermercado, como lo dije recién. Pero bueno, 1.1710 y después 1.1810, próximas zonitas de oferta que consideraría en el euro dólar. En lo que es el oro también se metió en ese ranguito, le venimos sacando muy buenos trades también, no podemos quejar, pero se meten en estos rangos y no vamos a salir a perseguirlo. Así que, bueno, esperemos simplemente que salga él de ese rango y se decida generar una zona de demanda como 4100 o oferta en 4292. Pequeñas ofertas, pequeñas demandas, pero es lo que tenemos próximo para analizar. Ayari, ¿por qué título? Bueno, podemos analizar Ethereum, no tengo ningún problema. Pasa que trato de meterle un poco de variedad también, ¿no?
Eh, y además entendiendo la volatilidad que va a haber mañana, probablemente las altcoins ni las mire, ¿verdad? Pero podemos analizar tranquilamente Ethereum, a ver qué tiene para decir. Déjenme mostrarle a Ethereum primero. Ethereum, habíamos designado un precio de compra en spot, ¿se acuerdan? Fíjense dónde llegó. Esta era la de compra, que ya la vimos, 2.639 era la zonita de compra. Actualmente está un 26% al alza en una compra perfecta en 18 días. 26% en 18 días fue una joyita. Y habíamos designado además la zonita de oferta de 3.370 y vean cómo está reaccionando, la verdad que una joyita. Ahora pasamos a lo que es futuros perpetuos. Obviamente esa zonita ya estaba refinada ahí en futuros perpetuos y anduvo bien. No sé por qué se me va para arriba la herramienta de posición. Sigue teniendo ese problemita. Muy bien, esto ya se liquidó. Ese no se podía considerar por la línea de tendencias. Esa fue la que nos generó el pivote a la baja. Y por eso tuvimos que subir un poco la posición. Esta ya anduvo bien, fíjense que también lo pudimos tomar. Muy bien, ahora el precio está retrocediendo, pero vamos a buscar algo más, ¿verdad? Vamos a buscar, en el caso de que quiera seguir al alza, dónde podríamos volver a posicionarnos a la baja. Quizás, aunque sea en un pequeño scalping. Correcto, no hago scalping yo en altcoins. Así que perdón, yo scalping en altcoins no hago, pero ustedes saben, no hago, pero hago. Principalmente me centro en Bitcoin, pero altcoins suelen ser bastante provechosos algunos movimientos. Obviamente, altcoins solamente de alta capitalización de mercado. No me meto con las de baja capitalización porque ni siquiera podemos calcular un apalancamiento como la gente, ¿no? La volatilidad que tienen nos puede generar una liquidación que ni la vimos venir. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos acá en Ethereum, si es que tenemos algo. Y si no tenemos nada, no vamos a inventar. No, la verdad que yo creo que no tenemos nada. Vamos a marcar lo que veo y vemos si podemos hacer algo. Si no, no hacemos nada y punto. Muy bien, tenemos dos zonitas que podríamos considerar ahí, quizás en split de posiciones para shortear ahí un poco Ethereum, en los 3.441 y 3.467. Y ahora supongamos que esto se va a la baja ya definitivamente, ¿dónde podríamos volver a comprar o meter un long en Ethereum? Vamos a ver. Tenemos esto. Está complicada esta estructura. No, personalmente prefiero dejarlo un poquito de lado porque no tengo claridad acá. Probablemente buscaría algo en long por acá abajo. Recién no me interesa mucho más que haya en la otra estructura. Cuando no lo tengo claro, obviamente espero nuevas estructuras, que me dibuje algo nuevo en la gráfica y ahí volver a posicionar. Ese es el tema. Si no está claro, si no está 100% claro, lo ideal es que te dibuje una nueva estructura y listo.
El mercado siempre está ahí para nosotros. Así que en líneas generales lo voy a dejar configurado de la siguiente manera, lo que es Ethereum. No le voy a dar mucho más vuelta. Hasta ahí llegaríamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo el viernes. Quizás el viernes podríamos llegar a analizar un par de activos más, pero entendiendo el contexto que vamos a vivir mañana, lo mejor es ser precavidos hoy. Ser precavidos, tranquilo. Esperemos que pasen esas liquidaciones masivas. Si hace falta, volvemos a analizar, no hay drama, pero no seamos parte de las liquidaciones masivas. Recuerden que están pendientes los bonos de Bitunix, los bonos de futuro, la verdad que son un golazo. No se lo pierdan. Nos estamos viendo el viernes. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.